Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este video en el que vamos a estar preparándonos juntos, vamos a estar repasando juntos el estudio de este fin de semana. Estamos 8 al 14 de agosto 2022. Tenemos este artículo que es una bendición, es un regalo espiritual que se titula Nadie perdona como Jehová. Así es que iremos paso a paso, marcando las respuestas, explicando los puntos de una manera concisa, al punto, y vamos a ir avanzando entonces. Tenemos aquí el texto temático de Salmo 86:5 que dice: Tú, oh Jehová, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. Tu amor leal por todos los que te llaman es inmenso. En la Biblia encontramos que Jehová nos confirma que está dispuesto a perdonar a los pecadores, no a todos, solo a aquellos que se arrepienten. Pero puede que a veces nosotros sentimos que no merecemos el perdón de Dios, que somos indignos. Este artículo nos va a ayudar a entender por qué podemos estar seguros de que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si de verdad nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido. Vamos a pasar entonces, tenemos la lectura en el primer párrafo de Eclesiastés 7:20 que dice: Porque en la tierra no hay nadie justo que siempre haga el bien y nunca peque. Pregunta. Párrafo 1. ¿Qué verdad dijo el rey Salomón en Eclesiastés 7:20? Bueno, él dijo que hay gente buena que hace el bien, pero no dan en el blanco. Tienen fallos, tienen errores, tienen faltas, tienen pecados. Así es. ¿Esto qué significa? Que todos somos pecadores. Y por esa razón necesitamos una necesidad absoluta tal, el perdón de Jehová. Esa es la condición humana. Y alguien podría decir por allí que no tiene pecados. ¿Será cierto eso? ¿Será que nosotros que ya somos testigos de Jehová, dedicados y bautizados, podemos jactarnos que somos muy elevados, muy puros, muy santos y perfectos y que no pecamos? Vamos a ver qué dice la Biblia en 1 de Juan 1:8. Si decimos no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así es que, hermanos, ser testigo de Jehová no significa ser perfecto, y al contrario, es cuando uno está luchando más contra la imperfección heredada y, claro, todavía seguimos siendo pecadores. No vamos a decir que somos perfectos, que no hay pecado en nosotros, si no, no habrían expulsados, si no, no habrían personas que reciben ciertas disciplinas. Cerramos ese punto. Vamos ahora a párrafo 2 y 3. ¿Cómo nos sentimos cuando un buen amigo nos perdona? Bueno, si ya, porque entendamos esto, un buen amigo tiene la humildad de acercarse y pedir perdón. Un buen amigo, si es el ofendido, tiene la humildad de escuchar la explicación del que lo ofendió. Por supuesto, de hacer a un lado ese orgullo y perdonarlo. Eso hace un buen amigo. ¿Y cómo es entonces un mal amigo? Es importante entenderlo. Un mal amigo actúa mal, lastimó al otro y no le importa y lo sigue haciendo si tiene más oportunidades. Y no pide perdón. Y si puede, lo va a seguir haciendo. Y puede hacer que si es la otra persona, mal amigo, tiene a alguien y tiene el valor de hacer a un lado el orgullo, pedirle perdón y este mal amigo va a decir no te perdono. Eso es un mal amigo. Entonces, en ambas vías hay que ser buenos amigos. Ahora, ya que ya entendimos ese punto, cuando se nos da ese perdón, pues la respuesta aquí está, mire, sentimos un gran alivio. ¿Por qué? Porque ya las cosas están en su lugar, ya fue dicho lo que se tenía que decir, ya nos sentimos en paz, con una carga enorme, ya no está sobre nuestros hombros y eso nos alegra mucho. Tenemos una gran amistad. Párrafo 3. ¿De qué hablaremos en este artículo? Bueno, aquí vamos a responder algunas preguntas. ¿Por qué podemos estar seguros de que Jehová quiere perdonarnos? Esa sería la primera. ¿Por qué decimos que el perdón de Jehová es muy distinto al de los humanos? ¿Y por
último, a quienes perdona Dios. Unas personas, algunos hermanos, quizá nos ha costado entender este tema del perdón. Se dice fácil, pero no es tan fácil, es algo muy profundo y muy significativo. Hay personas que razonan que como Dios es amor y nos perdona, entonces Él nos va a aguantar que hagamos lo que querramos, sin límites. Y claro, ahí la persona que razona así ya se desvió totalmente. Pero también está aquel que su culpa, ese sentimiento de culpa, le impide entender que Dios ya lo perdonó. Sí, por supuesto, ya dio los pasos necesarios. Ambos puntos de vista son extremistas y no son correctos. Vamos a ver el primero. Jehová está dispuesto a perdonar. Párrafo 4. ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios está dispuesto a perdonar? Bueno, en primer lugar, porque así lo confirma la Biblia. Sí. Esto lo encontramos en Éxodo 34, 6 y 7. Estoy marcando aquí el versículo que dice de Dios. El ángel, seguro fue nuestro Señor Jesucristo, dijo que Dios tiene varias cualidades. Aquí está: misericordioso, compasivo, paciente, lleno de amor leal y verdad, que demuestra amor leal a miles, pero no te dice perdona errores, ofensas y pecados. Ahí está. Entonces, ¿por qué si Dios perdona, es tan amoroso, como dice acá, tan paciente? ¿Por qué dice en la Biblia que Él eliminó a muchas personas en el pasado? Ya vamos a llegar ahí. Podemos tener la seguridad de que hay una explicación, hay una razón muy válida para entender lo que dicen esos relatos. La cuestión es que muchas personas se cierran y no quieren escuchar esa explicación. Ellos dan por hecho de que no, que esa es una contradicción, que no es impensable y que no les parece, que no les gusta, y ahí cierran la conversación. Es un grave error, por supuesto. Vamos ahora al párrafo 5. Dice la pregunta, pero leemos primero el Salmo 103, 13, 14. Tal como un padre le muestra misericordia a sus hijos, Jehová le ha mostrado misericordia a los que le temen, porque Él sabe bien cómo estamos formados y se acuerda que somos polvo, dice acá. Según este salmo, dice la pregunta, ¿cómo nos trata Jehová por conocernos tan a fondo? Bueno, ahí está. Nos trata con consideración. No pone reglas tajantes, o es blanco o es negro. Él evalúa cada caso particular. Eso es algo que está en la Biblia muchas veces. Él estaba al tanto de cada caso y actuó cada caso de formas muy interesantes, no de una forma rígida. Pero claro, hay que estudiar la Biblia para poder darnos cuenta de esos casos y de cómo es que Él actuó. Dice el párrafo que Él puede ver todas las imperfecciones que hemos heredado de nuestros padres. Él está al tanto de cada una de las vivencias que han influido en nuestro ser, ya sea para bien o para mal. Esto es importantísimo. Entonces Él dice, nos trata con misericordia, con compasión, con consideración. Claro, Él no espera que abusemos de su paciencia, de su bondad, desde luego que no. Y Él sabe, nadie se puede pasar de listo en cuanto a abusar de su paciencia, de su perdón, de su bondad. Párrafo 6. ¿Cómo ha demostrado Jehová que quiere perdonarnos? Bueno, en primer lugar, lo que dice Juan 3:16. Sí, esto se explica aquí. Envió a su único Hijo a pagar ese rescate por nosotros, por el mundo. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie sea destruido, sino que todos alcancen el arrepentimiento, el perdón, la salvación. Tal así que ese rescate fue pagado con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. No fue un precio muy alto, ese fue el precio más alto. Muy importante enmarcar esa diferencia. Jesús murió en nuestro lugar. Ahora, pensemos en un ejemplo para entender
algo interesante que cita aquí el párrafo. Los que somos padres seguro que vamos a entender bien este ejemplo. Imagine que su hijo está en su lugar de estudios y aunque ahora no es frecuente, eso ya está vetado por la ley. Imagine que su hijo o su hija regresa y se queja que le duele la mano. Y resulta que el maestro o la maestra le dio algunos reglazos y su hijo trae la marca de esa regla en sus manos. ¿Cómo se sentiría usted, papá, mamá? ¿Cómo me sentiría yo como padre de ver eso? Bueno, sin duda, pediría una explicación e iría, me apersonaría para tomar ciertas acciones para que eso no se vuelva a repetir. Bueno, y eso es siendo benevolente. Imagínese a alguien que tiene un profundo sentido por sus hijos, quienes hasta podrían llegar a los golpes para defender a sus hijos. Pero solo tenga ese ejemplo en mente, porque ahora imagínese, si usted como mamá, como papá, sintió eso, era un ejemplo nada más ficticio, ¿cómo cree que se sintió Dios desde el cielo, observando que no le daban a Jesús un reglazo en la mano, que lo estaban literalmente clavando en un madero, azotando, flagelando, humillando, esputando? Imagínese cómo se sintió Dios. ¿Puede imaginarse el dolor que él sintió al ver a su hijo sufrir y morir de esa forma tan humillante? Bueno, pues Dios hizo eso porque Él quiere perdonarnos. Él quiere que nos salvemos, que no seamos destruidos. Aquí vemos una imagen. Él sabe quién Jehová. Él sabe cómo estamos formados. Él está al tanto de todas nuestras vivencias. Entre otras cosas, vemos aquí nuestra hermana, en el fondo, como muchos de nosotros, vivió situaciones muy duras, se incendió su casa, imagínese, eso es algo traumatizante, el divorcio o separación de sus padres, eh, tuvo vivencias como jugar en bicicleta, su dedicación y bautismo, amistades en la congregación, esas fueron buenas vivencias. Pero hay quienes no tienen esas buenas vivencias, hay quienes todo es malo en su vida. No porque ellos lo eligieron, sino porque sí fueron sus circunstancias. Entonces Jehová está al tanto de cada circunstancia de cada individuo en el planeta. Vamos ahora al 7. Mencione algunos personajes bíblicos que Jehová perdonó generosamente. Bueno, podemos mencionar a varios, pero en primera instancia al rey Manasés. Sabemos que él hizo en gran medida lo que era malo a los ojos de Jehová. Pero dice que él tocó fondo un momento en que fue, mm, él tocó fondo y esto lo hizo sacudirse y darse cuenta que estaba del lado equivocado, en contra de Jehová. Decimos en contra porque si uno no está adorando a Jehová, uno está contra él. Y él se arrepintió. No solo lo lamentó, él demostró que estaba arrepentido. Jehová lo perdonó. Otro ejemplo que cita el párrafo es el del rey David. Quiero aclarar, yo no estoy juzgando, no estoy diciendo que hay personas tan malvadas como pecaron, como que si yo fuera mejor que ellos, como si yo lo hubiera hecho mejor que ellos. De ninguna manera estoy dando a entender que los estoy juzgando. Estamos analizando lo que pasó con ellos. Desde luego, cualquiera de nosotros podría tropezar en estos tiempos, pero es gracias a estos ejemplos que hoy estamos aprendiendo valiosas lecciones. Cierro ese paréntesis. Entonces aquí tenemos estos dos ejemplos. ¿Cuál es el punto? Reconocieron sus errores, se arrepintieron de corazón, cambiaron de actitud, dejaron su mal proceder. No fueron personas descaradas, personas que cometen con descaro, con cinismo el pecado y dicen, sí, pero Dios me perdona, Él entiende mi situación y
Yo así fui educado, así fui criado y así soy. Momento, con Dios no funciona ese pensamiento. Entonces el perdón está ahí, pero no es tan automático, tan, tan así como cuando uno va de compras al supermercado y solo estira la mano y jala algo y ya está, tan fácil. Esto implica, como vimos, reconocer, arrepentir y cambiar nuestra actitud. Hemos visto aquí entonces cómo es que Jehová está dispuesto a perdonar, el precio que Él estuvo dispuesto a pagar para confirmar el perdón del pecado heredado a la humanidad. Ya está pagado. Ya solo nos queda entrar al arca, por así decirlo. No quiere que nadie sea destruido. Vamos al siguiente subtema. El perdón de Jehová es incomparable. Párrafo 8. ¿Por qué es Jehová el mejor juez de todos? ¿Y cómo influye eso en su perdón? Porque un buen juez tiene que conocer las leyes a fondo, lo que vendrían a ser las lagunas en las leyes, todo ese tipo de contradicciones y situaciones en las que son situaciones complejas. Jehová es el que reúne ese requisito, porque Él no solo es juez, el juez es el que dicta sentencia, sino que Él también es el legislador, el que promulga, el que crea estas leyes. Eso significa legislar. Nadie sabe distinguir lo que está bien de lo que está mal como lo hace el Creador. Por eso es que Él es el mejor juez. Otro comentario. Antes de dictar sentencia, Él toma en cuenta todos los factores de un caso, como hacía nuestro Señor Jesucristo, porque Él vio que así hacía el Padre. Consideraba todos los puntos, las circunstancias personales, y ese es un punto interesante. Párrafo 9. ¿De qué información dispone Jehová al decidir si perdona a alguien o no? Bueno, Jehová está al tanto hasta de cosas que nosotros ni imaginamos. Hace un tiempo hubo un hombre, tiempos modernos, que descubrió que vendría a ser el genoma humano. A él se le denominó el padre del genoma humano, Francis Collins. Y esto fue, por así decirlo, algo tan novedoso en la ciencia que esto fue en tiempos modernos, ya que confirmó que los seres humanos tenemos algo así como una computadora con registro en nuestro ser, y eso es el ADN. Ahí está registrado todo, nuestro color de piel, nuestro color de ojos, color de cabello, tipo de cabello, altura, gustos, etcétera, etcétera. Es un milagro. Esto nos confirma que no es casualidad la vida que hoy tenemos. Alguien la programó, alguien la diseñó. Hay alguien detrás de la creación. No como dicen algunos, nada, la nada produjo nada, aquí está todo de la nada. Imposible. Jehová conocía desde el momento en que creó al primer ser humano el ADN. Nosotros, hasta esta época moderna, venimos a descubrir que existía un ADN. Imagínense, cuántas cosas más aún desconocemos. Pero no nos preocupamos por eso, porque Jehová comprende muy bien, a la perfección, las acciones de una persona influenciadas por su ADN, su crianza, su entorno, su estado mental y emocional. Lee los corazones, entiende las motivaciones, intenciones y deseos. No se le escapa un solo detalle, como dice Hebreos 4:13. Así que el conocimiento influye en si Jehová va a perdonar a alguien o no. Él sabe reconocer cuando hay bondad, cuando hay arrepentimiento sincero, cuando hay o va a haber un cambio en la persona o no. Y esto explica por qué en la Biblia menciona que Él eliminó en el instante a personas que, como vimos hace unos días, intentaron estirar la mano para tocar el arca. Tan grave era eso para algunos. Fueron eliminados en ese momento.
Hubo un matrimonio que dijeron una mentira supuestamente piadosa. También cayeron eliminados. Pero el otro cometió adulterio. Un asesinato, fue el autor intelectual y a él sí lo perdonó. Caemos en este punto. Él ve más allá de las apariencias. Él ve lo que hay en el corazón. Él ve las motivaciones. Él ve las intenciones y deseos. Él realmente ve lo que la persona va a hacer, si realmente lamenta lo que hizo. Por eso es algo muy serio cuando en la congregación se menciona, hermanos, que alguien ha cometido un pecado grave y no lo confiesa en primer lugar a Jehová y no pide la ayuda de Jehová, y ahí vive en una doble vida. Si dice que el consejo es mejor dejarlo en manos de Jehová, no crea que dejarlo en manos de Jehová es dejarlo engavetado en un archivo que después la orden es eliminarlo. Hermanos, caer en las manos de Jehová es algo que nos hace temblar por lo que estamos viendo. Así que nos conviene mejor hacer las cosas como Él quiere, para que nos vaya bien. Pero repito, esto explica por qué Él actuó o dejó pasar en determinados momentos, porque Él estaba al tanto de todos los detalles, detalles que nosotros hasta ahora, en esta época moderna, venimos a descubrir que existían, pero antes no. Esto es importante, nos hace confiar en Dios que todo lo que Él hace es perfecto, no como muchas personas cuestionan y creen que ellos saben más que Dios, quieren ponerse al tú por tú con Dios y sentarlo a Él en el banquillo de los acusados como que si Él debiera darles explicaciones. Las personas que razonan así están muy mal y no son la clase de personas que Dios quiere que seamos, porque están pecando de orgullo, de soberbia, cuestionar a Dios. Vamos ahora al párrafo 10. ¿Por qué podemos decir que las decisiones de Jehová son siempre justas? Nos basamos en lo que dice Deuteronomio 32:4. La roca perfecta es su actividad, toda su actividad es perfecta. ¿Esto qué quiere decir? Jehová es como una gran montaña rocosa. Las decisiones de Él son siempre justas. Es completamente imparcial. Él no se va a dejar llevar nunca por las apariencias, por la raza, el color de ojos, la clase social, la clase económica. Él es imparcial. A Él no se le puede sobornar ni presionar. Eso es algo muy importante, porque hoy, pues, claro, hay excepciones, hay personas que cometen actos, pecados, crímenes, pero como tienen cierta inmunidad, lo dejan así, no trasciende. Simplemente queda como algo que alguien lo comentó, pero de ahí no trasciende. Sea por los privilegios que tiene, está hasta arriba en la pirámide, entonces ahí se deja. Pero sí, es cierto, han existido muchos casos que han quedado impunes. No estoy diciendo que esté bien, pero jamás se van a escapar de la justicia de Jehová. Ahí está. Vamos ahora al 11. ¿Por qué es incomparable el perdón de Jehová? Y se menciona que el perdón de Jehová no es como el perdón de los seres humanos. No podemos igualarnos a Él y hablar como que Él es nuestro igual. Aunque esa es la idea que algunos han manejado, tristemente. Él está allá arriba, el tercer cielo. Estamos acá. Realmente no somos nada. Eso es importante. Pero aquí menciona que este perdón se utiliza en un término hebreo, según la obra de consulta, no se usa como un perdón humano, sino que trasciende, va mucho más allá, es más completo, es más abarcador, es un perdón completo. Podemos pensar, hermanos, en que cuando una persona aquí en el sistema, en el mundo, cometió un crimen, esto queda registrado. La persona tiene un récord que queda manchado por ese crimen que cometió. Generalmente lo que procede es quizá una multa, quizá pasar un tiempo en prisión,
quizá algún curso para aprender a no repetir la falta que cometió. Y por así decirlo, cuando ya reunió todos estos pasos, la persona ya fue lo que se dice rehabilitada, ya fue redimida, ya pagó su delito. Pero aún así queda ese récord de lo que hizo. Jehová no hace eso. Él perdona por completo al pecador arrepentido, no a todos los pecadores, no a cualquiera. Vamos ahora al 12 y al 13. ¿De qué disfruta la persona que recibe el perdón de Jehová? Disfruta de tiempos de alivio, como dice Hechos 3:19. ¿Qué son tiempos de alivio? Paz mental, una buena conciencia. Todo esto es gracias al perdón que viene de Jehová. ¿Por qué? Porque Él dio la garantía de que ya nos perdonó si nos arrepentimos mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero si yo me aferro y digo, no, es que Dios no me va a perdonar, es como decirle a Dios, sabes que todo lo que Jesús vino a hacer y a sufrir aquí al mundo no fue suficiente y no es suficiente para mí y no alcanza para cubrir o pagar mis pecados. Eso sería una blasfemia, eso sería una gran falta de respeto, porque dice la Biblia que ese rescate fue pagado cabalmente. Así es que podemos confiar y tener fe, que no lo merecemos, eso está claro, no lo merecemos, pero por amor, ellos ya pagaron esa deuda para nosotros. ¿Cuánto nos llena eso de esto que dice aquí? Tiempos de alivio, paz mental. Claro, esto no abarca a una persona que está viviendo en este momento en una doble vida, que está practicando el adulterio, la fornicación, la borrachera, el robo, uso de drogas, etcétera, etcétera. No va a decir, bueno, sí, sé que Dios me perdona, por eso cada mañana le pido perdón, aunque cada día yo vivo en ese pecado. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de alguien que es atormentado por faltas, por errores de su vida anterior. Ya bautizado, ya dedicado y bautizado, sigue siendo atormentado. Y esta verdad, esta columna de las Escrituras nos libera de ese tormento interno. Esa guerra es en nuestra mente. Vamos ahora aquí a la parte B. ¿Tiene fecha de vencimiento el perdón de Jehová? Claro que no. Cuando Él nos perdona, es como que si nunca hubiéramos pecado, dice el párrafo. Así es que eso, Jehová ya no nos vuelve a acusar de lo que hicimos, dice. Era el ejemplo que puse de la persona que comete un crimen, un delito, queda un récord. Y aunque ya pagó su culpa, ya pagó su delito en prisión, una multa, etcétera, etcétera, quedará siempre un registro, un récord de lo que hizo, cuándo lo hizo y qué acciones se tomaron en su contra. ¿A quiénes perdona Jehová? Hermanos, es importante recalcar esto. El perdón lo da Jehová, el perdón no lo da ningún ser humano. Hay religiones que así lo enseñan, le dicen a sus miembros que tienen que ir a confesarse y les van a dar ciertas penitencias. Algunos tristemente también creen que los ancianos perdonan pecados, pero no. Un anciano ni, ni en Betel. Algunos piensan eso, voy a ir a Betel a confesarme de mis pecados, o voy a contactar a un ungido para compartir, para confesar mis pecados, pero no, hermanos. Tengamos eso presente. Algunos lo han malentendido. El único que perdona pecados es Jehová. Y ahí ningún ser humano. Otros creen que hay ciertas vírgenes, Virgen María, le denominan ellos, que sí lo fue porque así lo dice la Biblia, pero ellos dicen que ella es intercesora entre nosotros y Dios y de nuestros pecados, y que ella ruega por nosotros. Hermanos, eso es una herejía, eso no tiene base bíblica. El único que nos perdona es Jehová como base el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el único abogado, el único mediador entre Dios y los hombres. Así que, por favor, entendamos eso. Ningún hermano, ningún comité judicial, ningún anciano de congregación, ni nadie que se denomine ungido de las otras ovejas, ningún viajante, ningún betelita,
perdona pecados de otros. Entonces, ¿por qué son los comités? Bueno, porque eso es una forma, como había en el antiguo Israel, de manejar los asuntos, los problemas que surgen a nivel interno. Pero no debería transmitirse la idea de que ellos van a perdonar. Ellos van a pedirle a Dios como que si ellos fueran intercesores entre Dios y el pecador, porque eso no tiene base bíblica. Unos así lo entendieron mal. Hoy estamos aprendiendo que el único que perdona es Jehová. 14. ¿Qué hemos aprendido aquí sobre el perdón de Jehová? Bueno, ya hablé un poco de esto y me extendí un poco, pero es necesario. El perdón de Jehová no depende de la gravedad de un pecado. Como vimos, algunos cayeron eliminados por una mentira, por un estiramiento de querer tocar el arca, y otros, aparentemente fue más grave lo que hicieron. No fueron eliminados, fueron perdonados. Ahí está. Hemos aprendido esto. Jehová usa sus conocimientos como creador y legislador y juez a la hora de dictar sentencia. Vamos ahora al párrafo 15. Y este es un texto que vamos a leer porque es muy importante. Este es un texto que no se lee con mucha frecuencia, que nos ayuda a derrumbar la idea fuertemente atrincherada que algunos tienen que como Dios es amor, Él nos perdona y nos acepta tal cual somos y Él nos tiene mucha paciencia y que si nosotros pecamos gravemente, entienda esto, pecado grave no me estoy refiriendo a alguien que no saludó a alguien que lo vio feo, no estoy hablando de alguien que reaccionó mal, estoy hablando, pues, la Biblia se refiere pecado grave, adulterio, 1 Corintios 6, 9 al 11, fornicación, robo, borrachera, mentira. Gálatas 5 menciona ahí el espiritismo, la mentira, diversiones estrepitosas, todo ese tipo de actos voluntariamente son pecados graves. Quienes tienen el descaro de decir que como Dios es amor, los perdona y los acepta tal cual son, y que no tengo que decir esas cosas porque estoy juzgando, y que yo estoy pecando porque estoy juzgando a los demás. Claro que no, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia, pero estas personas no leen la Biblia. Ahora, ¿qué dice el texto? Entonces el esclavo que entendió la voluntad de su amo, pero no se preparó, ni hizo lo que él le mandó, recibirá muchos golpes. Pero el que no la entendió y aún así hizo cosas que merecen golpes, recibirá pocos golpes. Realmente, a quien se le dio mucho se le exigirá mucho, a quien se le encargó mucho se le exigirá más de lo normal. Entonces, según estas palabras, ¿qué tiene en cuenta Jehová al decidir si perdona a alguien o no? Es lo que hemos estado comentando. Que si una persona, estoy marcándolo aquí, practica a sabiendas algo que Dios condena, es malvado, un pecado grave, borrachera, no importa si dice que es ungido, no importa si está allá arriba en la pirámide, homosexualidad, robo, mentira, brujería, espiritismo, todo ese tipo de prácticas, esa persona se arriesga a que Jehová no la perdone. Y eso es así. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, dice la Biblia en Juan, también en Marcos 3:29, si no habla ahí será culpable. Y lo más triste, hay personas que no aceptan, no reconocen su pecado, como muchos fariseos. Que Jesús les dijo, ustedes están pecando, ustedes están mal. Y ellos le decían, claro que no, nosotros estamos bien. Jesús les dijo, porque ustedes dicen que están bien, no aceptan, no quieren ver, están ciegos, su pecado permanece. Juan 9:41. Así es que, hermanos, repito, a veces es normal, cometemos errores, faltas. No estoy hablando de pecados graves, pero también podría darse el caso que tengamos un tropiezo. No queremos que nos pase, pero solemos tropezar.
Hoy estamos bien, mañana puede pasar algo, por eso nos cuidamos, pero ya sea que cometamos una falta o ya bien un pecado grave, dice, existe la posibilidad de que Dios nos perdone, pero no va a ser así tan fácil. Vamos ahora al siguiente. ¿Qué significa arrepentirse y por qué es tan importante hacerlo? Esto del arrepentimiento, si lo quiere ver así, dice, significa cambiar de parecer, actitud y objetivos. La persona arrepentida siente remordimiento y tristeza profunda por lo mal que hizo, por no haber hecho lo que debió haber hecho. No solo se siente mal por los errores, sino por el mal que lo llevó a cometer. Esa es la respuesta escrita, eso dice el párrafo. Pero el arrepentimiento sincero no es lo mismo que la vergüenza. ¿Cómo así? Hay personas que cuando su pecado o sus pecadotes salen a la luz, son buenos actores o buenas actrices. Lloran, dicen que tienen depresión y que por eso pecaron gravemente. Y no estoy diciendo que no existe la depresión, yo respeto y muestro empatía a aquellos que la tienen, pero estoy consciente que hay personas que son muy cínicas, muy descaradas, que al verse confrontadas con pruebas, son tan descarados que inventan muchas mentiras para justificar sus malas acciones. Pero eso no cambia nada. El hecho es, cometió ese pecado grave. Y que llora, que dice muchas cosas porque se siente avergonzada. No se siente mal con Jehová, se siente avergonzada de que ya los demás ya saben lo que venía haciendo desde hacía mucho tiempo. Y en todo ese tiempo no le dolía su conciencia en salir a predicar, y salir con las revistas en la mano, la Biblia en la bolsa, ir a las reuniones, dar asignaciones y dar discursos y participaciones. En ese tiempo no le molestaba en lo más mínimo su conciencia. Ah, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque su pecado salió a la luz. Ya lo descubrieron. Entonces ahora sí llora en un mar de lágrimas. ¿Es eso arrepentimiento? No, eso es vergüenza. Los que vieron la película del hijo pródigo se acordarán cuando Al le dijo al joven, si te dicen algo los ancianos, no pasa nada. Simplemente lloras un poco, dices que lo lamentas y no va a pasar nada más. Ese es el truco. Imagínese, como dije, son buenos actores. Lo estoy diciendo con seriedad. Hay personas que son buenos actores para simular sus palabras, sus acciones, los gestos y hacer creer que están arrepentidos. Y normalmente creemos cuando alguien llora es porque está arrepentido, pero no. La expresión coloquial es con lágrimas de cocodrilo. Ejemplo, pero ahí está la idea. Entonces, ahora sí. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien está arrepentido? Lo que acabamos de ver, lo que acabamos de leer. Vemos a Manasés y David. Ellos reconocieron su pecado, pidieron perdón, no lo volvieron a hacer. Pero hay personas que saben que están pecando, saben que están mal, llevan años, llevan meses practicando el pecado oculto y les da igual. Y no van a dejar ese mal pecado, no están arrepentidos claramente. ¿Qué pueden esperar esas personas? Es algo bastante serio. Así que Jehová solo perdona, dice el párrafo, si ve pruebas de que alguien está arrepentido. No basta con lamentar los pecados cometidos. Hay que poner manos a la obra, dice aquí. ¿Y esto qué es? Tomar acción, cortar todo aquello que lo llevó a pecar, cortar esas amistades que lo indujeron al pecado, fortalecer su amistad con Jehová. Pero no, si lo que dice es, bueno, yo quiero que no, me perdonen, pero no puedo dejar, lo volveré a hacer. Eso no es arrepentimiento, eso es ser un gran cínico de corazón. Tenemos aquí ahora el párrafo 17. ¿Qué es la conversión y cómo nos ayuda a no repetir los mismos pecados? Tenemos aquí Isaías 55:7, es un texto muy importante. Que el hombre malvado deje su camino y el hombre malo sus pensamientos, que regrese a Jehová, quien tendrá misericordia de él,
Que vuelva a nuestro Dios, pues lo perdonará generosamente. Sí, esta es la conversión. Convertirse, dice aquí, ¿qué es la conversión y cómo nos ayuda a no repetir los pecados? Convertirse es volverse, dar media vuelta, dejar atrás el mal camino y empezar a vivir como Jehová quiere. Y nunca es tarde para hacer esto. Nunca es tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. La persona que quiere, esto ocurre con personas, hermanos que se han dedicado y bautizado, tienen un tropiezo y tienen necesidad de convertirse nuevamente. ¿Cómo así? Empezar otra vez el camino. Empezar de cortar malas amistades, malos hábitos, cortar lo que veían, lo que escuchaban, los lugares que frecuentaban. Nuevamente, cambiar de camino. Es importante que la persona no juegue con Jehová, que la persona agarre en serio su relación con Dios, que no juegue con Dios. Es lo que muchos hacen en estos tiempos. Lo dije, buscan un Dios que se acomode a ellos, pero Dios no juega con nadie y lo que estamos viendo Él nos lo confirma. Si es que Jehová ya pagó el rescate, Él ya envió a su Hijo, Él ya sufrió, Él ya está en el cielo. Ahora lo que viene es el juicio, dice la Biblia. Por eso dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde van a quedar los impíos? Imagínese. Y los impíos incluye a aquellos que llevan una doble vida aún dentro de la congregación. Hermanos, yo con estos comentarios no pretendo reestructurar la organización, cambiar sus políticas, no pretendo cambiar a todos los hermanos a nivel mundial, eso es imposible. Lo que estamos haciendo es reflexionando para que a nivel individual, usted y yo seamos una mejor versión de nosotros mismos, porque el día que nos toque estar frente al Tribunal Supremo de Dios, lo que los demás hicieron o dijeron o no dijeron, eso va a quedarle solo a ellos. Ahí vamos a estar solamente nosotros individualmente frente a Él y nuestro abogado, nuestro único mediador, nuestro Señor Jesucristo. Así es que por eso nos conviene nada más enfocarnos en nosotros mismos. Y aprendemos de lo que los demás hacen para no hacerlo nosotros. Nunca vamos a hacer es dejar a Jehová. A dónde iremos? Vamos aquí ahora al último. Confíe en que Jehová lo perdonará. ¿Qué hemos aprendido sobre el perdón de Jehová? Bueno, hemos aprendido que Él siempre está dispuesto a perdonar, como el arca de Noé. Estuvo abierta, todo aquel que quisiera entrar, pero no es para siempre, no es automático. El que quisiera entrar tenía que moverse, tenía que querer entrar. Segundo, Dios sabe todo de nosotros. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y Él sabe si realmente estamos arrepentidos de corazón o solo estamos fingiendo o actuando, como hemos visto. Y tercero, cuando Jehová perdona, hace borrón y cuenta nueva. Y gracias a eso podemos tener una buena conciencia y su aprobación. Párrafo 19. Dice, ¿por qué podemos ser felices aunque seguiremos pecando por culpa de la imperfección? Bueno, esto no está refiriéndose a que entonces sí podemos vivir en pecado grave y seguir pensando que como Dios nos perdona, pues todo bien. No se está refiriendo a eso. Estamos hablando de que si tuviéramos un tropiezo, pues Jehová tiene misericordia de nuestras debilidades. Ya nos arrepentimos, ya demostramos nuestro arrepentimiento, quizá eso va a conllevar ciertos anuncios, va a llevar momentos hasta bochornosos, hasta de vergüenza, pero estaremos dispuestos a pagar ese precio porque queremos demostrar que estamos arrepentidos, queremos ser una mejor versión de nosotros mismos y no reincidir. Párrafo 20. ¿Qué veremos en el siguiente artículo? Bueno, enfocándonos siempre en el perdón de Jehová, veremos cómo podemos nosotros imitar el ejemplo de Él. ¿Qué similitudes y diferencias hay entre el perdón de Jehová y el perdón del ser humano que damos nosotros los humanos?
y por qué es importante entender esto. Hermanos, hemos llegado al final de este estudio. Hemos entendido mejor este concepto que está en la Biblia, que es el perdón de Dios, y vimos, no es nada más como decir, ah, sí, el perdón de Dios, qué bonito, ahí quedó todo. No, algo muy profundo, muy significativo, no debemos no debemos abusar de él, pero tampoco menospreciarlo. Fue un concepto que aprendimos. Bueno, Salmos 103, 13, 14 nos enseñó, y lo vimos en la imagen, Él nos trata con misericordia y con compasión y consideración. Tiene el cuadro completo, conoce nuestro genoma humano y nuestras vivencias personales. Eso explica por qué a algunos sí les mostró misericordia y por qué a otros no, porque no había nada bueno en ellos. Esa es una afirmación muy fuerte. Generalmente creemos que nuestros vecinos y las personas que nos rodean piensan y actúan como nosotros. Lo cierto es que no. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, estamos rodeados de lobos. ¿Se sabe cómo es un lobo? Lobos voraces. Y eso explica por qué en las noticias leemos que adolescentes cometieron horribles actos de deshumanidad hacia otros, porque, como dice acá, no hay bondad en su corazón. Y Jehová lo sabe. Por eso en el pasado Él dictó ciertas sentencias que la orden era eliminar a todos, porque no había bondad en ellos. Claro, esto no lo entendemos por casualidad. Esto implica que estudiemos y que entendamos estos hechos. Deuteronomio 32:4. Perfecta es su actividad. Si de alguien podemos confiar y nunca cuestionarlo, ese es Jehová. Aquí los seres humanos hoy dicen blanco, mañana dicen negro, luego dicen amarillo, y aún así se molestan si les cuestionan algo. Jehová no es un ser humano. En él podemos confiar ciegamente. Seres humanos, pues, vamos como los bereanos, ¿verdad? Vamos verificando. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es una maldición confiar en otro ser humano. Está en Jeremías. Se maldice al que confía en otro hombre, pecador igual que nosotros. Isaías 55:7. Mientras haya vida, todavía hay esperanza. No importa qué fue lo que hicimos, Jehová está dispuesto a perdonarnos. Ahí está la puerta abierta. Entremos, no perdamos el tiempo. Si estamos viviendo en doble vida, en pecado, aún hay tiempo de arreglar las cosas con Jehová, de dejar esos pecados, de dejar ese mal camino. Hermanos, llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Hemos reflexionado y aprendido sobre varios puntos y es un regalo de Jehová esta información que hemos considerado, que hemos reflexionado, y gracias nuevamente por su apoyo, por sus buenos deseos. Les enviamos un gran abrazo. Les invitamos a darle like a ese video, eso nos ayudaría muchísimo. A suscribirse para recibir el contenido que vamos a seguir subiendo con la ayuda de Jehová, por supuesto. Así que nuevamente gracias y nuestro Creador les bendiga, les cuide, les prospere y hasta la próxima.